¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV. 1.713.335 estudiantes de 9.754 establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales con régimen sierra inician clases este 3 de septiembre. La inauguración del año lectivo 2012-2013 se realizará en la Unidad Educativa del Milenio Sumac Yachana Huasi en Imantag, Imbabura. Para hablar sobre este tema nos acompaña la ministra de Educación, Gloria Vidal. Ministra, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su despacho. Quisiéramos saber cuál es el cambio que van a evidenciar los jóvenes que asisten a clases el próximo lunes a partir de la Revolución Ciudadana, precisamente. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo muy especial a todos quienes siguen el Ciudadano TV. El cambio fundamental se va dando cada uno de los años. Cada año, cuando nosotros iniciamos un periodo escolar, tenemos nuevas, digamos, disposiciones, tanto para el sistema educativo como para los estudiantes. En este caso, el nuevo año trae como novedades un nuevo estándar educativo. El 18 de septiembre nosotros vamos a cerrar esta construcción de estándares educativos que hemos venido haciendo en los últimos años, ya con todos los que corresponden a la gestión educativa, a la gestión docente, a la medición de logros académicos, en fin, a todos los estándares que corresponden al nuevo régimen del sistema educativo ecuatoriano. Por otro lado, los estudiantes, por primera vez los estudiantes del bachillerato, de primero y de segundo de bachillerato, van a tener la posibilidad de tener los nuevos textos escolares que corresponden justamente a ese bachillerato general unificado que va a darles la posibilidad de elegir de una manera, digamos, más apropiada sus carreras universitarias o su incorporación al mundo del trabajo. Esto es, como la ciudadanía conoce, un bachillerato que abre las puertas porque hace una articulación especial con el sistema de educación superior, porque prepara a los estudiantes para que dentro del país o fuera de él puedan alcanzar las oportunidades que ellos desean. También tenemos como novedades este año que abordamos una nueva generación de textos escolares en inglés. Esto es, toda la enseñanza del inglés se ve renovada en el Estado ecuatoriano. Hemos transparentado la enseñanza del inglés, como muchos de ustedes conocen. Hemos puesto de cara a los profesores un sistema de evaluación que es un sistema de evaluación a nivel mundial. Esto es la rendición de cuentas a través del examen TOEFL del nivel que los profesores tienen en relación al manejo del inglés. Esto va a permitir, de cara al proceso de enseñanza de este idioma extranjero en nuestros centros educativos, una mejora sustancial. Los estudiantes a partir de octavo y de octavo en adelante hasta el último de los años van a tener entonces un texto educativo apropiado para enfrentar este desafío que es la enseñanza y en este caso el aprendizaje de un idioma extranjero. Ministra, ¿cuál es la inversión que el Ministerio de Educación está realizando para cumplir con los objetivos que usted acaba de mencionar? Bueno, estamos hablando de que solamente en el régimen de sierra para los textos que van de primero a décimo de educación general básica, estamos hablando de una inversión cercana a los 8 millones de dólares. En el caso de los textos escolares para el bachillerato y los textos escolares de inglés, estamos hablando de alrededor de 4 millones adicionales que corresponden al universo de estudiantes solo del régimen de sierra. Si habláramos de los dos, es decir, tanto del de costa como de sierra, estamos hablando de prácticamente el doble del porcentaje de inversión. Cabe destacar que desde el año 2009 se ha realizado la entrega de textos escolares de acuerdo al currículo establecido por esta cartera de Estado para Educación General Básica a cada uno de los regímenes escolares dentro del sistema educativo nacional para las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y municipales del país también. A partir de este año, y como usted lo mencionaba, por primera vez en la historia educativa del Ecuador, se realizará la entrega de textos gratuitos para el primero y segundo año de bachillerato, con base en los nuevos lineamientos curriculares. Háblenos de ese nuevo currículo. Bueno, el nuevo currículum del Bachillerato General Unificado lo que permite es el desarrollo de habilidades y destrezas y prepara a los estudiantes, a los jóvenes, para la vida, para las oportunidades de trabajo que ellos tengan y para el mundo universitario. Pero estos caminos quedan absolutamente abiertos para que los estudiantes puedan decidir legítimamente ese camino a seguir.
En el bachillerato anterior era un bachillerato con especialidades que de antemano sesgaba la decisión del estudiante. Es decir, en cuarto curso ya debían escoger la especialidad que Así es. Definiría también la carrera que tomarían en la universidad. Así es, el Ecuador tuvo durante décadas un bachillerato que anticipadamente hacía que el estudiante, sin conocer suficientemente el área de donde se iba a especializar, digamos entre comillas, porque se llamaba especialización, tomara ese tipo de decisiones. Entonces era una decisión que no la tomaba el alumno con todos los elementos de juicio para hacerlo, la tomaba a una muy temprana edad y muchas veces esa era una elección de la familia, de sus padres, o era una elección que se tomaba, digamos, como decía hace un momento, sin tener todos los elementos para hacerlo. Hoy el estudiante va a estar preparado en todas las áreas del conocimiento, es decir, ninguna de ellas va a ser rescindida de antemano, va a tener la posibilidad de acercarse a las ciencias experimentales, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales, y lo que se le va a abrir como posibilidad es que los 2 últimos años él va a poder elegir una opción, no una especialidad, sino una opción. Digamos que estamos por entrar al segundo de bachillerato y piensa el joven del ejemplo que quiere seguir la carrera de ingeniería. Perfecto, tomará como opción mayor cantidad de matemáticas y mayor cantidad de física que el resto de sus compañeros. Pero esto no significa de ninguna manera que aquel que tome como opción una carrera que tenga que ver, por ejemplo, con la jurisprudencia, no vaya a saber matemáticas. Tiene igual una cantidad importante de horas destinadas a la enseñanza de las matemáticas, pero él va a poner en cambio sus acentos en las opciones en materias que tengan que ver con lo que él piensa estudiar en el futuro. ¿Este modelo de currículum ha sido aplicado en otras partes del mundo? El modelo existe no solamente en otros sistemas educativos, sino también muchas de las universidades más conocidas y de mayor prestigio en el mundo, en los últimos años han elaborado una malla curricular que establece que en los 2 primeros años de ingreso a las universidades las materias son comunes y no se escoge todavía con una decisión definitiva la materia de especialidad en la universidad. Es decir, lo que ha hecho en este caso el Ministerio de Educación es darle a los estudiantes la posibilidad de tener un conocimiento más amplio y profundo de todas las áreas, de todas las disciplinas, para después hacer una elección más legítima. Es decir, con todas las posibilidades también que en este momento está brindando el Estado para que los chicos puedan salir al exterior a estudiar en universidades de Europa, por ejemplo, ¿pueden escoger con mayor amplitud o es más amplia la gama de especialidades a las que podrían acceder? Claro, es mucho más amplia, es decir, de ahora en adelante los estudiantes que salgan del Bachillerato General Unificado van a poder en las universidades elegir libremente hacia dónde quieren encaminar sus estudios superiores. El Ministerio de Educación trabaja de la mano de CENESID y de la mano también de un ministerio coordinador de talento y de conocimiento humano. Esto ha permitido una mayor articulación dentro de la oferta educativa, no solamente de los niveles correspondientes a la educación inicial básica y el bachillerato, sino también a la educación superior. Va a permitir que las futuras generaciones, a la salida de sus bachilleratos y la entrada a la universidad, rindan una prueba de evaluación que va a ubicarlos en ese perfil idóneo de entrada a la universidad, si fuera el caso. Tenemos que acostumbrarnos también en Ecuador a que no necesariamente toda la población estudiantil en el último año va a ingresar a la universidad. Hay otras ofertas en las que se está trabajando también fuertemente que tienen que ver con la oferta técnica o la oferta tecnológica como opciones intermedias y alternativas a la universidad. Ministra, hemos hablado de los textos escolares gratuitos, pero también cuéntenos qué pasa en cuanto al programa de alimentación escolar. ¿Cuántos niños y niñas son beneficiados? En el caso del régimen de Sierra, nosotros tenemos que pensar que hay una población a la que se atiende, no de manera universal. Si nosotros tenemos alrededor de 1.700.000 estudiantes en el régimen de Sierra, no todos reciben el beneficio de la alimentación escolar, sino solamente aquellas personas que viven en lugares rurales o en zonas urbanas marginales y que necesitan este apoyo, que es el del contar con los nutrientes necesarios para abordar un proceso educativo. Esto se da en áreas, como decía, sobre todo de la ruralidad o en colegios que quedan en los conurbanos de las ciudades. Estamos hablando de alrededor de 900.000 niños beneficiarios de este programa, niños y jóvenes, porque es un programa que va desde la educación inicial hasta el 10º de educación básica.
Sabemos además que se beneficiará este año lectivo a un total de 560.357 niños y niñas de educación inicial y de educación básica de las zonas rurales del régimen Sierra en cuanto a uniformes se trata. ¿Cuál es la inversión? Y cabe destacar aquí un punto muy especial, que para la jurisdicción bilingüe el uniforme escolar conserva los rasgos de la identidad. Sí, es así. El uniforme escolar es un programa realmente muy bien diseñado y que lo que hace es enfatizar en aquellos pequeños artesanos, en las costureras, en los sastres, una función de asociatividad. Es decir, muchos de ellos han logrado armar talleres en conjunto para poder dotar de uniformes a la población estudiantil. Esta fue una de las promesas de campaña del hoy presidente Rafael Correa y fue un programa que con mucho gusto hemos armado en conjunto con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y el Ministerio de Inclusión Económica y Social también. Aquí es donde se apela a la economía popular y solidaria, es decir, una gran cantidad de artesanos, como digo yo, cosen no solamente uniformes, sino que cosen dignidad. Les da la posibilidad a los niños de asistir a las escuelas en igualdad de condiciones. Y efectivamente, como usted lo ha señalado, en el caso de todos los niños que acuden a las escuelas bilingües, tienen la posibilidad de mantener dentro del uniforme los rasgos distintivos a su nacionalidad. A cada una de las coordinaciones zonales se le ha transferido recursos para que realice la contratación de obras de mantenimiento por un monto total de $18.640.000. ¿Nos puede comentar al respecto, ministra, en qué consisten esas obras? Esas obras son obras complementarias y diría que en algunos casos son hasta de tipo remedial. Eso significa que tienen el dinero necesario ya de manera desconcentrada, no es el Ministerio de Educación el que actúa desde Quito, digamos así, sino que cada una de las coordinaciones zonales tiene el dinero necesario para intervenir en la infraestructura de los establecimientos educativos para arreglar, por ejemplo, los baños de los establecimientos, el cambio de cubiertas o de techos en algunos de ellos, la pintura y reparación inminente frente al inicio de un año escolar. Ahora, también hay que resaltar allí que además de esta inversión que tienen las coordinaciones zonales para la adecuación de los establecimientos educativos, también existe una inversión mayor. En este caso, el Ministerio de Educación la ha transferido al Instituto de Contratación de Obra Pública, al ICO, que depende del MIDUBI, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que el ICO construya obras nuevas. El Ministerio de Educación ha elegido lugares estratégicos en todo el país para construir tanto unidades educativas del milenio como colegios réplica de los grandes colegios, digamos, símbolos de las ciudades. Entonces, estos colegios sirven para la ampliación de cobertura, para la atención de una oferta que cada día es mayor, que estamos abriendo desde nuestra escuela pública. Entonces, tendríamos que hablar de dos tipos de inversión. Ahí en el ICO están en este momento más de $40 millones para comenzar, en algunos casos ya están comenzadas obras nuevas en toda la República del Ecuador. Y hablábamos al inicio, ministra, cuando le presentábamos, decíamos que la inauguración del año escolar se va a llevar a cabo precisamente en una unidad educativa del milenio construida en Imbabura. ¿Cómo se caracterizan esas unidades educativas que ha construido el gobierno de la Revolución Ciudadana? También los colegios réplica que usted mencionaba. ¿Cuáles son las características especiales? ¿En qué se diferencian a las otras unidades educativas? Son una respuesta, diría yo, a aquellos lugares donde tradicionalmente no ha habido una oferta educativa completa, sino ofertas educativas incompletas. Esto es, por ejemplo, las primarias antiguas que iban solamente hasta el 6º grado de la antigua primaria y no abarcaban todos los niveles educativos. La idea de las unidades educativas del milenio y de los colegios réplica es dar una respuesta a aquella falta de cobertura que existía sobre todo en los últimos años de la media superior y del bachillerato. Estamos hablando de cuando los chicos tienen de 13 años hasta 18 y que en muchos casos, debido a la cantidad de colegios, de antiguos colegios que existían en el país, era una oferta no cubierta de manera satisfactoria. En el caso de la unidad educativa del milenio es dar una respuesta a la zona de Imantac, en Imbabura, de una unidad que se caracterizará
por cumplir los más altos niveles del estándar educativo. Se caracterizará por tener una oferta de bachillerato bilingüe internacional, se caracterizará también por tener un manejo de tecnologías a nivel de la inclusión de estas en los procesos educativos. También se caracterizará por estar dotada por instalaciones muy modernas y arquitectónicamente muy amigables, sin barreras para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y sobre todo se caracterizan porque son unidades educativas y colegios abiertos a la comunidad. La comunidad debe pensar en estas instituciones educativas como verdaderos corazones de desarrollo comunitario. ¿Por qué puede venir la comunidad? Puede utilizarlo en horarios en los que ya los niños y jóvenes no se encuentran allí, pueden utilizar sus canchas, sus salones de tecnología, es decir, todo a través de, obviamente, una reglamentación para el buen uso de las instalaciones, pero la idea es dar una respuesta potente, educativa a las comunidades. Ministra, en este proceso revolucionario que lleva a cabo la educación han tenido que enfrentar varios problemas. Quizá uno de los más visibles, mediáticamente hablando, ha sido el que aquellos padres se oponen a la zonificación. ¿Qué ha pasado con eso en el periodo de matrículas en el régimen Sierra? Bueno, yo diría que la zonificación cada día es mejor entendida por los padres de familia y los representantes. Ha habido un poco de resistencia natural al cambio, es decir, todo cambio trae siempre a su lado un proceso de resistencia. Estamos acostumbrados a que los servicios funcionen de una determinada manera y a veces es complejo irse acostumbrando a otras mecánicas. Sin embargo, hemos tenido una muy buena respuesta de la ciudadanía. Yo diría que en el régimen de Sierra, en esto que usted mencionaba, alrededor de 1.700.000 estudiantes, hemos tenido por primera vez la matrícula automática. Esto es la promoción sin la necesidad de que el padre de familia se acerque a la institución educativa para hacer ningún trámite adicional. Simplemente los alumnos han sido promovidos, todos aquellos que alcanzaron los niveles satisfactorios de rendimiento académico. Y con eso se evitan las largas colas. Absolutamente, se evitan las colas, y también ha habido la zonificación o la sectorización, esto es, las escuelas que quedan cerca territorialmente de un colegio han sido referidas a ese colegio para continuar el nivel educativo correspondiente. Esto es, por ejemplo, los estudiantes que estaban hasta un séptimo de educación básica han podido ser sectorizados o zonificados hacia el colegio que les quedaba más cerca del territorio y poder continuar sus estudios. Hay padres de familia, esto se hizo entre mayo y junio, hay padres de familia que no han estado satisfechos con el lugar donde les ha tocado y están insistiendo, a pesar de tener cupo, en un cambio de localización. Esto es, yo creo que normal, con un proceso de información y sobre todo con los procesos de calidad que estamos construyendo. Esto es, los estándares educativos nacionales, los procesos de evaluación, los nuevos maestros, el desarrollo profesional de los maestros, los nuevos currículums, los nuevos textos escolares. Es un proceso en el que definitivamente el padre de familia va a darse cuenta de que ahora no son pocos colegios de calidad o no son pocos colegios de renombre, sino que estamos trabajando en que todo el sistema educativo tenga un nivel de calidad óptimo y por lo tanto ya no va a ser necesario ir a ese colegio de renombre, a ese colegio emblemático, a ese colegio conocido para pedir una matrícula allí, sino que todos los colegios van a tener el mismo nivel de calidad. Ministra, hace 5 años era muy común pensar en el inicio de clases y un par de semanas después en el paro de maestros. Este gobierno no ha enfrentado un solo paro de maestros. ¿Qué ha pasado con las mafias, entre comillas, que han tenido secuestrada la educación, como alguna vez manifestó el presidente Correa? Yo creo que la clave ha sido el presidente Correa. El presidente Correa ha visto como un núcleo fundamental de esta revolución ciudadana a la educación. Él lo ha entendido así. Creo que el Ecuador hace décadas no encontraba una figura presidencial con esta vocación educativa. El presidente Correa, no solamente porque ha triplicado el presupuesto en educación y no solamente porque ha elegido al sector del magisterio como un sector de importancia primordial en el país, sino porque también ha generado la construcción de una serie de políticas educativas, tanto para los niveles educativos regentados por el Ministerio de Educación como para la educación superior, y su visión educativa ha procurado que tanto la ciudadanía como los docentes entiendan que esta respuesta es una respuesta de la nación. La nación ha recuperado, ha revalorizado la figura del docente,
y de esa manera el docente encuentra que el gobierno nacional, que el presidente Correa, que el Ministerio de Educación le están hablando a él, al profesor, al docente, que luego de muchos años de sacrificio ve por primera vez un sueldo, una remuneración que agrupa todas aquellas bonificaciones o remuneraciones escasas y escuálidas que tenía en el pasado y ha conformado una remuneración mensual unificada, que sobre esta hora aporta el porcentaje correspondiente a la seguridad social y por lo tanto va a tener una jubilación digna y por lo tanto va a tener acceso a créditos, a préstamos hipotecarios. Ha descubierto que el presidente Correa y este gobierno de cambio y de revolución ciudadana ha respondido a las opciones de un desarrollo profesional para nuestros docentes y ha convertido verdaderamente a la profesión docente en la profesión del futuro. Hoy estamos viendo cómo nuestros docentes pueden acceder a una serie de becas. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, del programa de inglés y los docentes y aquellas personas que aspiren, por ejemplo, a ser profesores de inglés en las aulas del Magisterio Fiscal, tienen la posibilidad de optar por becas, no solamente nacionales, sino también internacionales para hacerlo. Porque el presidente Correa ha puesto a la educación en su centro, diseñando la Universidad Nacional de Educación, que comenzará a funcionar el año 2013. Es decir, hay una serie de políticas en conjunto que los maestros han visto que esto no es una reivindicación sindical, sino que es realmente una política de Estado en la que el presidente Correa cree como un cambio, como el eje para el cambio fundamental del desarrollo del país. Los sindicatos que anteriormente operaban, como usted bien lo señala, siempre por presiones, siempre por huelgas, siempre a los inicios del año lectivo, dejando a nuestros estudiantes sin derecho, sin posibilidades, digamos, de ejercer el derecho a la educación, que es un derecho que no puede ser violado ni violentado. Hoy en día saben que existe un marco jurídico apropiado justamente para preservar esos derechos. En la Constitución, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en su reglamento, se preserva la educación como ámbito sin posibilidades de tener huelgas, paralizaciones, ni incidencia política alguna. Es decir, no se puede hacer proselitismo político dentro de nuestras escuelas, nuestros textos escolares tienen que estar libres también de todo tipo de manipulación política, de hoy en adelante, es decir, para siempre. El Estado ecuatoriano verá entonces una educación transparente en términos de calidad y construida de esa manera, libre de la manipulación política que otrora partidos inescrupulosos hacían de esta posibilidad su nicho de reivindicaciones. Enhorabuena, ministra, por los niños y niñas que van a acceder a la educación, un derecho, como bien mencionaba la ministra de Educación. Muchísimas gracias por atendernos aquí en su despacho. Muchas gracias, un saludo especial a los ciudadanos, a las ciudadanas, a nuestros queridos maestros, maestras y sobre todo a nuestros jóvenes, a aquellos jóvenes, a los niños que están en nuestro sistema educativo. Confiemos en nuestro sistema educativo, estamos cambiando por ustedes. Estamos haciendo un Ecuador distinto, estamos haciendo historia, pero para ustedes y por ustedes. Los parámetros de la educación y de los sistemas educativos de ahora en adelante cambiarán para siempre. Bien, queremos insistir, este 3 de septiembre, 1.713.000 estudiantes en 9.754 establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales en el régimen Sierra iniciarán clases. Hacemos una pausa, ya regresamos.